palabra sea su alimento, allí quiero morar. Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos, que escuchan Radio La Predicadora, la 94.1, de aquí de La Ferrere. Doy gracias al Señor por estar una vez más en la radio. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, Isidro Casanova. Doy gracias al Señor porque puedo estar una vez más con todos ustedes para compartir la hermosa, la deliciosa palabra del Señor. Y la intención siempre es la edificación de los santos y de la iglesia toda. Doy gracias al Señor por un año más de vida. Hoy cumplo 65 años. ¡Qué increíble! Cómo ha pasado la vida. 65 años. Doy gracias al Señor por todos estos años de vida que me ha dado, especialmente por la vida que he vivido en el camino del Señor. Porque hace más o menos 45 años estoy en el camino del Señor, de mis 65 años, y la verdad que fueron años de muchas luchas, de muchas pruebas, pero también de mucho aprendizaje. Y bueno, gracias al Señor porque Él me salvó, me dio la vida eterna, me dio la salvación eterna, el nuevo nacimiento, por cuanto me ha dado a conocer su gracia, el Evangelio de la gracia, el quinto Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Gracias le doy al Señor, porque tal vez si no hubiera conocido yo el Evangelio, yo no sé si hubiera cumplido 65 años, no, pero le doy gracias al Señor porque Él se acercó a mí y me salvó y me dio vida eterna. Gracias le doy al Señor. Y bueno, en mi día de mi cumpleaños yo deseo que el Señor le bendiga a usted, hermana, y a usted, hermano, que usted también pueda conocer la gracia, que usted también pueda conocer a Jesucristo resucitado. Es el deseo de mi corazón hoy, es que los hermanos de la congregación puedan ser llenos del Espíritu Santo, puedan ser llenos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de mi corazón hoy es que mis hijos vuelvan al Señor, mi hijo vuelva al Señor, y bueno, es el deseo de mi corazón en el día de mi cumpleaños. Que cada hermano de la congregación permanezca, no hasta que Cristo venga, que podamos nosotros unirnos como iglesia con otras iglesias que tengan el mismo mensaje de la gracia o que quieran aprender este mensaje de la gracia. El deseo en mi corazón es la unidad de la iglesia, de los hermanos, no derribar toda pared intermedia de separación, aunque el Señor ya lo hizo, pero nosotros volvemos a levantar muros, no derribar toda esa pared que nos divide y que podamos hacer una sola iglesia, no un solo cuerpo, que la iglesia local entienda no lo que es la iglesia local, lo que es la localidad, lo que es comprometerse con la iglesia local, no comprometerse con la fe, comprometerse con el Señor, dedicar nuestras vidas, ¿no?, a dar buen testimonio del Evangelio, dedicar nuestras vidas a poder exaltar el nombre del Señor. En el día de mi cumpleaños yo deseo, anhelo con todo mi corazón poder ganar a otros hermanos en Cristo para que puedan conocer esta gracia maravillosa, esta gracia preciosa. Bueno, también agradezco a mi amada esposa, no sé si agradecí, no, le doy gracias al Señor por mi esposa, porque ella me la dio, o Él me dio a mi esposa. Yo oré muchos años para poder casarme, no, le pedí al Señor, yo no quería casarme con una inconversa, no, yo quería casarme con una hija de Dios. Y bueno, y
Y usted sabe, ¿no?, que las situaciones a veces no se presentan, y bueno, pero mi deseo ardiente en mi corazón era casarme con una hija de Dios. Y Dios me dio a mi esposa, una hermana en Cristo, llena del Espíritu Santo. Y bueno, gracias al Señor porque hemos cumplido este año 27 años de casados. Y bueno, y estoy muy contento con ella, amándola cada día más. Y bueno, y gracias al Señor por los hijos que tenemos, por el hogar que tenemos y por la iglesia amada, por cada hermano y hermana de la congregación, por los hermanos que Dios envía cada día, ¿no?, a la iglesia para que nosotros podamos crecer en número y también crecer en el conocimiento de Dios. Gracias le doy al Señor por estos 65 años, gracias le doy. La verdad que en estos 65 años estoy tan agradecido al Señor y espero cumplir muchos años más aquí sobre la tierra. Me gustaría irme con el Señor, como dijo Pablo, pero hay tanta necesidad de que este mensaje de la gracia se extienda, que bueno, no creo que me vaya tan pronto, pero gloria al nombre del Señor. Saluda a todos los hermanos que desde la mañana temprano me están mandando saludos, me están mandando mensajes por el día de mi cumpleaños. Le agradezco a todos, hermanas y hermanos, que me han saludado. El Señor les bendiga grandemente. A los amigos, no, de toda la vida, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Les mando un abrazo de decirle que nunca los olvido, que siempre los recuerdo, siempre los llevo en mi corazón. Dios conoce. También a Karina Ponce, a su familia, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, el Señor pueda empezar una nueva etapa conmigo en estos últimos años de vida que me quedan. Y bueno, amados, es algo maravilloso llegar a los 65 años. No, son años de reposo, ya no son años de desespero, sino de reposo, de tranquilidad, años donde uno tiene que aprender a disfrutar, ¿no? Esto que Dios nos ha dado, que Dios nos ha transmitido, que es su gracia maravillosa. Bueno, amados hermanos, gracias le doy al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Gracias por la radio, porque hace varios años que estoy en la radio. Gracias por el hermano que siempre nos ha atendido maravillosamente en la radio, ¿no?, que fue tan paciente con nosotros, que ha sabido comprender cada situación. El Señor bendiga a nuestro hermano, el Señor bendiga a sus hijos y bueno, y a toda su familia. Vamos a hacer una oración, amados, y vamos a compartir la palabra de esta mañana. Señor, estoy ante tu presencia, agradecido por todas las cosas que tú has permitido en nuestras vidas. Te pido, Padre amado, que tú bendigas, Señor, a los que están escuchando la radio, que ellos puedan, Señor, entender esta palabra de gracia y de poder. Señor amado, que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu hermosa alabanza. Señor, glorifícate en mí y glorifica también en los hermanos y en las hermanas y en la iglesia, Señor. Señor, para que todos puedan conocer que tú eres Dios. Señor, te pido, Señor amado, por la eliminación completa de este virus, Señor. Señor, que tú lo hagas desaparecer, amado. Que tú, Señor, con tu gran poder, haga desaparecer, Señor, esta enfermedad de la faz de la tierra. Señor, tú tienes poder para hacerlo, yo lo creo y lo declaro, Señor amado, que tú tienes poder para deshacer este virus mortal para muchas personas. Oh, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer ahí, hermanos, en 1 Corintios, alabado sea el Señor, en el capítulo, ya les digo, en el capítulo 2. En el versículo 1, hermanos amados. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros
para anunciar el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Y vamos a leer el capítulo 3:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿no? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Entonces fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros hablamos del libro de Romanos y decimos que Pablo les enseñó el libro de Romanos a ellos, entonces él les dio a beber leche. El libro de Romanos, a pesar de que es un libro que nos establece a nosotros en Cristo, a pesar que es el libro que nos da la identidad, a pesar que nos saca del granero y nos pone a nosotros en el palacio, que nos saca del barro y nos pone en el trono, a pesar de eso, podríamos decir que es la leche espiritual. Ahora fíjese lo que dice Hebreos, ¿no? Hebreos en el capítulo 5, ahí Pablo también habla, nosotros creemos que el apóstol Pablo escribió el libro de los Hebreos, otros hermanos no tienen la misma opinión, pero bueno, esa es una cuestión que otro día lo vamos a hablar. Y Pablo dice en el capítulo 5, en el versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez, bueno, y después sigue, ¿no? Esto haremos si Dios los permite. Entonces Pablo nos hace ver aquí, en el capítulo 3 de Romanos, nos hace ver que el libro de Romanos, podríamos decir, es la leche espiritual, ¿no? Porque Él los enriqueció con todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esto hablábamos o interpretamos nosotros para ser claro que se está refiriendo al libro de Romanos, ¿no? Bueno, y después de un tiempo que pasó, no sabemos cuánto tiempo, no lo declara la palabra, pero dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales. Quiere decir que ellos ya tendrían que haberse identificado, ¿no?, con lo que él venía hablando en el capítulo 2, versículo 14. Vamos, del 13, ¿no? Vamos a leer del 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido o nos ha dado, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, no hablamos con las palabras de humana sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿no? El hombre natural que vive conforme a su carne, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él eso es locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces Pablo dice,
De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales. Ya tendría que él hablarle como a hombres espirituales, como él le tendría que haber hablado como personas crecidas en Cristo. Él le tenía que haber hablado a hombres que ya no vivían conforme a la carne, que no vivían conforme a los pensamientos, a los sentimientos humanos, al razonamiento humano, sino que él tenía que hablarle como a hombres espirituales, pero se encontró que no lo podía hacer. Porque él quería hablar con ellos cosas espirituales, que pertenecen al Señor, que pertenecen al Espíritu, pero no lo pudo hacer. Y eso es terrible. Eso es lo que nosotros los pastores tenemos que discernir, el crecimiento que hay en nuestra iglesia local. ¿No? ¿Qué temas podemos tocar? A Jesús le dijo a los discípulos, hay cosas que no les puedo hablar a ustedes porque ustedes no la van a entender, pero la van a entender después. ¿No? Es decir, que faltó un crecimiento, un desarrollo de la vida de la nueva creación en ellos, en los hermanos en Corintio. Qué triste para un pastor local, ¿no?, de no poder hablar cosas espirituales porque el crecimiento de los santos se ha detenido. ¿Y por qué se ha detenido? Por las divisiones, por el pensamiento humano, por el vivir humano. Se ha detenido por vivir conforme a la carne y no conforme al espíritu. ¿No? Porque cuando nosotros le damos lugar a la carne en vez de al espíritu, entonces el espíritu se detiene, no crece en nosotros. Entonces Pablo viene y dice de manera. Vamos a ver lo que dice la Biblia 1569. Dice lo mismo. De manera yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales. Alabado sea el Señor. Qué triste, hermano. Qué triste. Pablo tenía un discernimiento. Tenía un discernimiento de cómo tenía que poner en orden la iglesia. Muchas veces la iglesia, aún la iglesia de gracia, vive en desorden. Porque Pablo no edificó otra iglesia sino una iglesia de gracia. Él no podía edificar una iglesia legalista porque él había salido de la legalidad. Entonces fíjese que esto le ocurrió a una iglesia de gracia. La iglesia de Corintio era una iglesia de gracia, no era una iglesia legalista. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Él fue el autor de esta iglesia. Alabado sea el Señor. Dice, yo os engendré en el Evangelio, yo los engendré a ustedes. Entonces fíjese, qué triste para el apóstol Pablo que los hermanos no hayan crecido. Falló la palabra, falló el predicador, falló el pastor de la congregación. No, los corintios fallaron. Los hermanos fallaron. ¿Por qué? Porque los hermanos no fueron consecuentes con la enseñanza. No siguieron la enseñanza, la instrucción que habían recibido. Y hoy pasa exactamente igual. Hoy queremos hablar sobre el arrebatamiento, queremos hablar sobre el Apocalipsis, queremos hablar sobre muchos temas, pero todavía estamos necesitando de la leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro. Y es triste. Es triste que nosotros, después de 20 años, casi 27 años que tenemos con este mensaje de la gracia, todavía tengamos que decir que tenemos que predicar la leche espiritual no adulterada. Todavía vemos el desorden dentro de la iglesia. ¿Por qué está el desorden? Porque todavía está el concepto de sí mismo. ¿No? Los hermanos tienen un apto concepto de sí mismo. Creen saber más que Dios. Creen saber más que el hombre espiritual. Creen que ellos fueron puestos para hacer la tarea, para poder ordenar la iglesia, cuando ellos fueron puestos para obedecer, fueron puestos para colaborar, fueron puestos para hacerse uno, ¿no?, con aquel que Dios ha colocado para el perfeccionamiento. Pero no, los hermanos no entienden eso. Los hermanos entienden que ellos son los instrumentos de Dios para poder perfeccionar lo imperfecto. Pero no es así. No es así. Es un engaño que ellos mismos tienen, no de sí mismos.
porque no tienen que tener un concepto de sí mismos más del que Dios le ha dado. Entonces, fíjese el apóstol Pablo, ¿no? De manera que, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Triste, es muy triste esto, hermano. No, nosotros queremos hablar a los hermanos, especialmente a los hermanos que muchos años están con nosotros, queremos hablarle como hombres, como mujeres espirituales, pero no lo podemos hacer. Gracias a Dios que en nuestra congregación hay hermanos que han alcanzado esa madurez, que han alcanzado ese desarrollo espiritual. No, son los menos, pero gracias a Dios que hay alguna, y eso le doy gloria a Dios por esos hermanos que han rendido sus vidas, que se han atrevido, no a dejarse llevar por el Espíritu, tanto por el Espíritu Santo como por el Espíritu que es la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no puedo hablar como espirituales. Fíjese qué terrible. ¿No? ¿Por qué? Porque el hombre animal, dice en la versión 1569, no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Se comportaban como hombres animales, como hombres naturales. ¿Vio? La conducta de ellos, ¿no? Es increíble que el mensaje de la gracia sea tan precioso, tan maravilloso, tan excelente, pero sin embargo la conducta de muchos que conocen la gracia avergüenzan el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy triste porque se debilita el mensaje, porque no es creíble el mensaje. Los hermanos legalistas tienen muchas veces mejor conducta, ¿no?, que los hermanos que conocemos la gracia, y eso lo quiero decir en voz baja, no lo quiero decir en voz alta porque no quiero que los enemigos de nuestro Señor Jesucristo lo oigan, hermano. Es triste eso. Es muy triste que esta gracia no pueda ser glorificada, ¿no? Que los hermanos que conocen esta gracia, yo le digo, hermano amado, usted que conoce la gracia, se tiene que terminar la enseñanza que tiene una procedencia en el fracaso. Tenemos que aprender a enseñar, ¿no?, a compartir la palabra de la gracia desde la obediencia. Esta gracia no genera hijos fracasados. Esta palabra no genera hijos de desobediencia. Esta palabra de gracia no genera hijos carnales, que viven conforme a la carne, que viven conforme a los pensamientos y a los sentimientos del primer Adán. Esta palabra de gracia genera hijos obedientes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la identidad, por así decirlo, que nosotros vamos a tener que demostrar, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener una identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? La obediencia, la fe. No fracasar. Usted y yo, antes de fracasar, tenemos que pensar que nosotros somos mensajeros de esta gracia, que nosotros estamos para demostrar el mensaje de Jesucristo resucitado, que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo resucitado no es un mensaje que le va a llevar al hombre, no a la mujer que lo conoce, a fracasar. No, imposible. Porque entonces nosotros habremos dado un mal mensaje. Por eso, hermanos, dice, de manera que, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. No puedo hablaros como espirituales. Desearía hablarles como hombres espirituales. Todavía en nuestras iglesias, ¿no?, en nuestras iglesias de gracia todavía se está poniendo el ojo en la carne, en las cosas materiales, en vez de poner las cosas en las cosas espirituales, en el Señor. No, todavía tropezamos con las pequeñeces, ¿no? En vez de no tropezar nunca. Nosotros sabemos que nada nos puede afectar porque todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor. De manera, hermanos, que yo no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Alabado sea el Señor, ¿vio? Como hombres carnales, como a niños en Cristo.
Fíjese qué terrible, como a niños en Cristo. Ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 14, dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo 11. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para perfeccionar a los santos. ¿Vio? Para eso usted tiene un pastor, ¿no? Para que usted sea perfeccionado. ¿Qué significa perfecto en el griego y qué significa perfecto en el hebreo? Tiene el mismo significado. Perfecto significa maduro, crecido y desarrollado en todas las áreas de la vida. Nosotros tenemos que ser perfeccionados por medio del hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? El pastor. ¿Quién es el hombre espiritual? No, el evangelista. ¿Quién es el hombre? El profeta. No, ellos son los hombres espirituales. ¿Y quién los puso? Dios los puso. Para perfeccionar. ¿A quién? A los santos, dice. Pero ¿cuándo son perfeccionados los santos? Cuando siguen la enseñanza, cuando son obedientes a la palabra que Dios le da a estos santos, a estos perfeccionadores, ¿no? Y dice, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores o maestros, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tenemos que llegar a un varón perfecto, sin error, sin fracaso. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de no permitirnos nosotros una debilidad. La única debilidad que nosotros nos podemos permitir es a Cristo. Porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cristo es nuestra debilidad, pero también es nuestro poder. Entonces, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y después dice Pablo, que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? Muchos hermanos dentro de la gracia, dentro del mensaje de la gracia son niños, criaturas que juegan con el mundo, que juegan con la carne, que juegan con los pensamientos, con los sentimientos. No le dan valor a la palabra de la gracia. Le es lo mismo congregarse en un lado que congregarse en otro lado. Eso no debería ser así. Si usted realmente comprendió el mensaje de la gracia, usted tiene que diferenciar entre un mensaje y otro mensaje. No es lo mismo hablar en inglés que hablar en alemán. No es lo mismo. No es lo mismo que hablar en castellano que hablar en portugués. No es lo mismo. Entonces, ¿quién diferencia eso? El niño no diferencia. Sino el perfecto, el que ha llegado a la madurez. Que ya no seamos niños fluctuantes. Dejemos de jugar, dejemos de entretenernos con la carne, con el mundo. Dejemos de entretenernos con Satanás. No. Que ya no seas niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Para mí una doctrina igual que la otra. Esa iglesia predica lo mismo que predica la otra, no es así. La doctrina de la fe, la verdadera doctrina, nos sostiene a nosotros en la iglesia local, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted pueda sostenerse en la iglesia, usted tiene que aprender la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza para la nueva vida. Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir esta nueva vida y para eso tenemos que ser enseñados. Entonces dice que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Hay hombres que usan la estrategia para engañar a los santos. Le hablan lo que ellos quieren oír. Le endulzan el oído y no le hablan la verdad.
Pero los que somos de Dios, nosotros hablamos la verdad. Que el Señor nos ayude, nos guarde. Hablamos lo que es verdadero. Y a veces sabemos que estamos lastimando. A veces que estamos abriendo una herida. Pero sabemos que aquel que abre una herida también la cierra. Ese es Dios. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces, fíjese cómo dice el apóstol Pablo. Os di a beber leche. De manera que, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese usted, hermano amado, como a niño en Cristo. ¿Y qué es la niñez? La niñez es cuando nosotros vamos creciendo y vamos identificando las cosas. Nos vamos identificando a la mamá, vamos identificando al papá, a los hermanos. Vamos a identificando la casa, los muebles, mi lugar en la casa, los alimentos que debo comer, que no debo comer, las cosas peligrosas y las cosas que no son peligrosas. Y bueno, y eso es la niñez. Es un aprendizaje continuo. ¿No? Os di a beber leche. Les enseñé a ustedes todo lo que estaba en mí. Todo lo que Dios me lo dio, se los di a conocer. Porque eso dice en el capítulo 1, versículo 5. Y en todas las cosas fuisteis enriquecido en Cristo, en todo conocimiento y en toda ciencia. Yo les enseñé a ustedes cómo ustedes tenían que vivir esta nueva vida. La importancia del respeto, la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, la importancia de seguir la dirección que nos da la palabra de Dios por medio del hombre espiritual que es el pastor. Todo yo les enseñé todo eso. La importancia de orar, la importancia de respetar al padre, a la madre, la importancia de aceptar ustedes, no lo que yo hice de ustedes. Yo les enseñé todos a ustedes. Es una forma de hablar que Pablo le decía a los corintios. Bueno, entonces Pablo le decía a ellos, no os di a beber leche y no vianda, el alimento sólido, no, porque aún no podéis aún no podíais ni aún podéis todavía, porque todavía sois carnales, decía Pablo, no, todavía sois carnales, no, pues habiendo entre vosotros celos y contienda y disensiones, sois carnales y andáis como hombres. Veo como hombre natural. Estas palabras para el apóstol Pablo no habrá sido fácil escribirlas. Él amaba mucho a las almas. Si había un hombre que amaba las almas era el apóstol Pablo. No, porque él fue azotado, fue apedrado, anduvo en alta mar. No, él tuvo muchas necesidades de alimento. Bueno, sufrió mucho el apóstol Pablo por la iglesia. Era un hermano que amaba mucho a los santos. Sabía que cada santo había costado, no, una parte de aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él sabía bien eso. Y haber escrito estas palabras habrá sido muy duro para Pablo. Vio, él quería hablarles como hombres espirituales. Nosotros, a veces los pastores, queremos hablar cosas que Dios nos muestra a la iglesia y no la podemos hacer. Y cuando la hablamos queremos ver el resultado, pero no hay resultado porque nadie entiende lo que estamos hablando. Porque si entenderían lo que estamos hablando, entonces veríamos el resultado de esa palabra, porque no es la palabra de nosotros, sino que es la palabra de Dios. Entonces fíjese que en esta iglesia de niños carnales, ¿no? Ellos necesitaban no el alimento sólido, sino la leche no adulterada. Yo calculo que el mensaje de gracia hace 27 años que está rondando por la zona. Y la han escuchado hermanos que hoy se han reunido en una iglesia de gracia, pero la conducta que los hermanos manifiestan en las iglesias de gracia es la conducta de un niño espiritual.
no de un hombre maduro, crecido y desarrollado. Nosotros acá en la zona no lo hemos logrado. Nosotros con este mensaje de gracia, después de 27 años que estamos predicando con mi amada esposa, no hemos logrado edificar una iglesia de gracia. No han permanecido los hermanos el suficiente tiempo en este mensaje para poder crecer, para poder desarrollarse espiritualmente. Ellos han acumulado un poco de conocimiento y se han ido a depender de ellos mismos, ¿no? Se pusieron iglesias, se levantaron como pastores, ¿no? Y ahí andan, dando vuelta y dando lástima, ¿no? Porque ellos no crecen, nosotros tampoco crecemos, porque para crecer los necesitamos a ellos. Para poder demostrar este mensaje de gracia necesitamos estar todos juntos. Necesitamos estar en una misma iglesia local. En una localidad hay muchos grupos que conocen la gracia, pero no hay ni una sola iglesia. Somos muchos los hermanos que predicamos la gracia aquí en La Ferrere, en Isidro Casanova, pero ¿usted conoce una iglesia de gracia? No conozco. Porque aún yo que tengo la iglesia en mi casa, no me considero una iglesia, me considero un grupo. Porque para mí la iglesia tiene que tener ministerio, y no tenemos ministerio en la iglesia, no tenemos músicos en la iglesia, no tenemos ancianos, no tenemos evangelistas, no tenemos en nuestra iglesia amada, que la amamos porque contiene el mensaje de la gracia, no tenemos profetas, no tenemos hombres y mujeres espirituales, sino que, y gracias al Señor por los hermanos que están. Entiende, hermano, nosotros vamos a dar a conocer este mensaje de gracia y de poder cuando construyamos una iglesia o edifiquemos una iglesia local, con todos los hermanos y hermanas que conocen este mensaje de gracia y de poder. Mientras tantos somos niños en Cristo. Desde que estamos predicando la unidad en la radio, desde que estamos convocando a los hermanos para que nos unamos y damos los teléfonos para que se comuniquen, nadie se ha comunicado. Nadie absolutamente se ha comunicado con nosotros para poder unirse con nosotros o para que nos demuestren que ellos lo han alcanzado y nosotros podemos ir donde ellos están. Nadie. Todos hacen oídos sordos, no a la voz del Espíritu. Todos hacen oídos sordos al clamor del Señor. Únanse en una sola iglesia local. Tantos grupos que habemos. Por eso, hermanos amados, no puedo hablaros como espirituales. No puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Vio? Esto no está hablando de los legalistas, porque Pablo no hizo una iglesia legalista. Él no formó una iglesia legalista con el mensaje de la gracia. Él formó una iglesia de gracia. Estos hermanos sabían su posición en Cristo. Estos hermanos sabían que habían sido salvados por la fe. Estos hermanos sabían que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. Estos hermanos sabían que habían recibido el Espíritu Santo por la fe. Ellos sabían todo el conocimiento que Pablo tenía, se lo había dado a ellos. Pero sin embargo, se conducían como niños carnales. Y yo nuevamente convoco a los pastores que conocemos, a los hermanos que conocemos este mensaje de gracia y gloria, o gracia y verdad, o gracia, como usted la quiera llamar, que nos reunamos y que formemos y que hablemos de formar una iglesia en la localidad. No sé dónde puede ser formada la iglesia. Yo no sé dónde usted está reuniéndose, pero dejemos de ser un puñado de hermanos y de hermanas, no tratando de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y Dios lo va a hacer a través de la unidad.
Entonces, Pablo le decía, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y esto nosotros lo ligamos con los hermanos legalistas. No, liguémoslo con nosotros esto. Nosotros estamos en este versículo. Que no hay celos entre nosotros, que no hay disensiones entre nosotros, que no hay contiendas entre nosotros. Eso no es así, porque si no estaríamos juntos. ¿Qué otra cosa nos impide a nosotros reunirnos? ¿No? Los hermanos que están al frente de las congregaciones que se dicen conocer la gracia, ¿qué nos impide reunirnos a nosotros? Fíjese lo que se logró, ¿no? con la iglesia legalista. Fíjese lo que se logró. La iglesia legalista dio a luz una iglesia mundana. Una iglesia mundana. La iglesia mundana no salió del mensaje de gracia. La iglesia mundana salió del mensaje legalista. Pero ¿qué va a salir del mensaje de gracia? Grupos separados, divididos los unos de los otros. No puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales en Cristo, dice el apóstol Pablo. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Yo, dice, porque diciendo uno, yo soy cierto, soy de Pablo, y otro de Apolos, y hoy no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según a cada uno el Señor ha concedido. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, ayudadores, coadjutadores, dice en mi Biblia, que significa ayudadores, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Fíjese, nosotros somos colaboradores de Dios. Usted, hermano, que tiene un grupo en su casa y conoce la gracia, usted es colaborador de Dios. ¿Y cómo está colaborando con Dios usted? Manteniéndose separado, dividido de otros hermanos que conocen el mismo mensaje de la gracia. Dentro de una o 2 semanas vamos a hacer una reunión de pastores de este mensaje de gracia en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Le invitamos a usted que conoce la gracia, usted que quiere conocer más de la gracia, usted que no puede compartir la gracia que usted ha recibido, le invitamos de acá yo voy a dar la fecha exacta para poder reunirnos, ¿no? En la calle José Hernández 384 para que tengamos una conversación y poder ver cómo podemos mantener la unidad, mantener la comunión, ¿no? En este mensaje de gracia. Hermano, usted no entiende lo que significa la gracia. La gracia es un mensaje que tiene el poder. El poder está en la gracia. La gracia envió el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo a la tierra para que los hermanos puedan vivir unidos, puedan unirse y puedan en esa unidad mostrar a Cristo, puedan mostrar al Señor. Le doy gracias al Señor por cuanto Él me ha permitido. Voy a dejar hasta aquí nomás, hermanos. Acuérdense que nosotros somos ayudadores de Dios, ¿no? Y ellos son labranza de Dios, edificio de Dios sois. Gracias doy al Señor por esta palabra. Amado, hay una angustia en mi corazón, hay un clamor dentro de mi corazón. Quisiera tener el poder para hacerles entender, ¿no? Para hacerles entender la necesidad que hay de unirse, de tener un encuentro
y poder hablar de esta gracia maravillosa con aquellos que tienen grupos en sus casas, ¿no? Los grupos no son la voluntad de Dios, la iglesia es la voluntad de Dios. Los grupos no son la voluntad de Dios, ¿no? Porque cada uno tiene su grupo. La iglesia es la voluntad de Dios, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso la iglesia en la localidad, esa es la voluntad de Dios, no los grupos. Por eso, hermano amado, hermana amada, que el Señor le bendiga. Vamos a hacer una oración, vamos a orar por las personas que están enfermas, vamos a orar por aquellos que están en angustia, por aquellos que están necesitando de cualquier necesidad. Señor, estoy ante tu presencia, te pido por las personas que están, Señor, en esta hora sufriendo, por aquellos que están padeciendo, por aquellos, Señor, que están enfermos, por aquellos que están, Señor, sin ninguna cobertura, que tú les bendigas grandemente, Padre amado. Señor, bendice a aquellos que están queriendo salir, Señor, de las situaciones, pero no la están pudiendo lograr. Ayúdale, manda tu Espíritu Santo en esa vida, en el nombre de Jesús. Gracias le doy al Señor, le mando un saludo a nuestro hermano, bueno, me olvidé el nombre ahora. Sí, el hermano Nicolás, sí, el Señor bendiga al hermano Nicolás, y también un saludo al hermano Dante, al hermano que está los días viernes con su programa acá en la radio, el hermano Dante, el pastor Dante, con su grupo de colaboradores, creo que está de 18 a 19 horas, el pastor Dante, ¿no? O de 19, sí, que el Señor bendiga grandemente a su siervo. Hoy a la tarde lo vamos a estar escuchando, Dios mediante. Le mandamos un abrazo, saludos a toda su familia, a toda la congregación y a todos los hermanos. Quiero mandar un saludo al hermano Guillermo Gardela, también a la hermana Silvia, grandemente su vida, Señor bendiga. Y bueno, y nos estamos viendo el día, o escuchando el día lunes. El Señor le bendiga, amados.